Bien, vamos a iniciar. Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto de Investigación Geofísica de la UNSA y el Programa Académico de Ingeniería Geofísica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Estamos en nuestro tercer ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a contar con la participación del doctor Leandro Rodríguez Valverde. El señor Leandro es físico de formación con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Sismología y Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente es director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Es autor del libro Ciencia y Vida Crónicas, publicado por la editorial Eduni. Cuenta con una destacada trayectoria en sismología y en geofísica en América Latina. Señor Leandro, le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Condori. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa por esta invitación. El tema es un tema, yo diría, controversial, es un tema político, tal vez es un tema científico, donde se mezclan una serie de elementos importantes, me parece. Una de las cosas que yo que quisiera un poco en estos momentos, si en algo puedo contribuir, tal vez sea el hecho de que ya cuando portamos las canas que yo porto y cuando hemos llegado a la edad que hemos llegado, creo yo que ya nos encontramos en el ocaso de nuestra vida, probablemente. Y me parece a mí que lo que más se puede transmitir en estos aspectos es lo que uno aprende con el tiempo, lo que da la enseñanza del tiempo. Y lo que da la enseñanza del tiempo se llama experiencia. Y eso es tal vez lo que nos puede llevar a contribuir en algo con esta sociedad. Como mencionó el doctor Cristóbal, yo soy físico de profesión. A mí desde muy temprana edad me gustaron las ciencias. Me gusta especialmente observar los planetas, mirar el cosmos. Me gustaba mucho la astronomía. Y con gran entusiasmo esperé el tercer año de media, que era cuando se comenzaba a enseñar física, ¿no? Y cuando llegó ese año, no se imaginan ustedes la desilusión que sentí cuando el profesor empezó a enseñarme física. Yo no podía imaginarme que la física fuera tan fea, ¿no? Y uno encontraba una fórmula y había que aplicarla, había que, en fin, resolver problemas con esa fórmula, pero en el fondo no se sabía nada de la fórmula, ni de la historia, ni nada. Y bueno, en mi familia la tradición fue estudiar medicina. Y por las cuestiones del destino también yo estaba dirigido a estudiar medicina. Pero ¿qué ocurrió en mi vida cuando yo me encontraba en el colegio? Ocurrió un evento probablemente, no sé si llamarlo desastroso o qué nombre darle. Ocurrió el terremoto de 1970, del 31 de mayo. Yo ese día me encontraba en Huaraz, porque yo soy huaracino, yo nací en Huaraz. Yo soy único, no tenía hermanos y vivía con mi madre y con mi padre. Ese evento fue un evento totalitario, como se le denomina a ese tipo de eventos, porque afecta absolutamente todo. Ese evento marcó mi vida porque mi padre era de Yungay y en Yungay desapareció. Todos ustedes deben saber que Yungay desapareció por la caída de una pared de Huascarán generada por el terremoto. Ya años antes de esto, algunas personas peruanas de mi zona habían advertido que ello podía ocurrir. Por supuesto que solo le hicieron caso cuando llegaron un par de extranjeros y dijeron lo mismo. Es toda una historia que habría que hablar en una charla específica para eso. Pero en Yungay vivía la familia de mi padre
y yo perdí 40 familiares más o menos en Yungay. En Yungay murió la abuela, mi abuela, la madre de mi padre, 3 hermanos de mi padre, primos, tíos, sobrinos, absolutamente toda mi familia desapareció de Yungay. Se redujo mi familia de manera dramática. Algunos primos míos que tenían su familia, recuerdo un primo que tenía 4 hijos, 4 hijas, su esposa y él por algunas cuestiones del destino no se encontraban en Yungay, se salvó. Imagínense lo que representa perder toda su familia y el resto de familiares, como su abuela, sus tíos, etc. En Huaraz murió la hermana de mi madre, murió su esposo y murió su hijita. Ella tenía solo 2 hijitas, murió una de ellas. En 45 segundos desapareció mi pueblo, desapareció mi colegio, desaparecieron mis amigos, muchos familiares desaparecieron. Y entonces yo me pregunté a esa corta edad, ¿quién había sido responsable de que ocurra semejante desastre? Obviamente, el fenómeno natural no es un desastre. El terremoto es un fenómeno natural que no es un desastre. El desastre es un proceso histórico-social y de alguna manera nosotros construimos un desastre cuando ignoramos el medio ambiente donde vivimos y cuando vivimos también en contradicción con las amenazas que nos genera ese medio ambiente. Entonces, yo dije, ¿quién es el responsable que haya ocurrido este desastre, ¿no? Yo tenía una corta edad, estaba cursando la secundaria. Es una idea que me marcó realmente. Quise responsabilizar a alguien por la ocurrencia de semejante desastre, donde había perdido absolutamente todo. Me trasladé a la ciudad de Lima y ahí terminé la secundaria. Luego ingresé a, como ha mencionado, la universidad que ha mencionado el doctor Cristóbal, pero no me hallé con la medicina. Ingresé a medicina y no me hallaba con la medicina. Siempre me atraía la física, las ciencias, ¿no? Entonces decidí estudiar física y de alguna manera, creo yo, para poder tratar de explicarme esa pregunta que me he hecho de quién era el responsable de que ocurriera semejante desastre y que realmente nos había cambiado la vida a todos. Me encontraba solo, sin amigos, etcétera, en una ciudad nueva prácticamente. Terminé la secundaria, ingresé a la universidad y me decidí por estudiar física. Ustedes imaginan probablemente a la época que yo ingresé a la universidad, estudiar física era una herejía, ¿no? Yo digo que era una herejía, porque mucha gente no sabía ni qué era la física, ni mi familia incluso me decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Lo que pasa ahora cuando muchos chicos también escogen carreras que no están dentro del paradigma que nos genera una sociedad de consumo, una sociedad de libre mercado como la que vivimos. Entonces, yo me quedé totalmente desorientado, pero decidí estudiar física y la única persona que me apoyó en esta aventura fue mi madre, porque desgraciadamente al año siguiente del terremoto yo perdí a mi padre en un accidente de tránsito, lo cual remató realmente esa tragedia que pasé. Y ese apoyo fue la que me dio digamos, el impulso, la posibilidad de estudiar física. Cuando empecé a estudiar física, de alguna forma rebobiné en mi cerebro el hecho de que yo quería encontrar esa respuesta que me había hecho. Sin embargo, con la física no encontré esa respuesta. Y por cosas del destino, cuando estaba cursando el último año de mi carrera, aparece un curso que ni siquiera era electivo, que ni siquiera era pues un curso que iba a contar en los créditos para sacar el grado. Aparece un curso que se llamaba Sismología Teórica. Y lo iba a dictar el director de sismología del Instituto de Geofísica del Perú. Y en ese momento, en mi cerebro, se generó una serie de cambios y dije, esta es la oportunidad para encontrar la respuesta a la pregunta que yo me he hecho hace algunos años. Y me matriculé al curso, pensando que iba a ser un curso pues informativo. Éramos 4 alumnos, ¿no? Y el director del instituto, el director de sismología del Instituto de Geofísica del Perú,
invitó a algunos profesionales del instituto que ya trabajaban ahí para llevar el curso. Esos profesionales eran ingenieros geólogos, ingenieros civiles, y los físicos éramos los que estábamos en la universidad. Pensé que iba a ser un curso informativo, sin embargo, fue un curso bastante complicado. Él tomó como referencia el libro Introducción a la Sismología de Bullen. Me di cuenta, digamos, lo complejo que era tratar una onda sísmica a diferencia de una onda electromagnética. Sin embargo, yo en ese curso, incluso el profesor nos dejó problemas para realizarlo con la computadora. Teníamos que calcular la transformada de Fourier, en fin, teníamos que en esa época pues no había las herramientas tecnológicas que ahora tenemos. Habían computadoras muy grandes que para comunicarse teníamos que utilizar unas tarjetas perforadas, programar. Y en esa época lo que aprendíamos era el lenguaje Fortran. Y nos dejó como 40 problemas el profesor. A mí me gustaba resolver los problemas, algunos de ellos tuve que hacer algunos programas. Y un día, de manera ocasional, voy y le digo, doctor, ya resolví los problemas, aquí lo tiene. Y me miró con una cara de sorpresa tremenda, ¿no? Como quien dice, pues, este chumpi ha logrado resolver los problemas. Caramba. Me dijo, sí, de verdad, aquí lo tiene, le dije. Mire, me dijo, yo jamás reviso lo que doy, pero voy a mirarlo rápidamente. Entonces, resolví los problemas y después una compañera que le entregó posteriormente, incluso ella me pidió las órdenes que había visto los problemas y bueno, en fin. De pronto, con ese curso tampoco encontré esa respuesta. A pesar que había sido un curso bastante fuerte. Y entonces un día me dicen, Leandro, te está buscando el director de sismología del Instituto Geofísico de Perú. Imagínense ustedes, yo estaba cursando el último año de mi carrera, donde llevaba mecánica cuántica 2, espectroscopía Bauer, y llevar pues sismología con esos cursos era algo esotérico realmente, como les digo, ¿no? Pero me gustó mucho, me gustó mucho. ¿No? Me gustó mucho el tratamiento matemático, especialmente que se le daba al estudio de las fuerzas de formaciones, a las mismas ondas sísmicas, etc. Y entonces me acerqué al Instituto Geofísico del Perú y el director me dijo, usted ha sacado la mejor nota. Bueno, obviamente había sacado la mejor nota porque de repente fui el único que presentó los problemas, ¿no? Pero bueno, y me dijo, hay un puesto aquí para usted, si se le interesa. Yo tenía 21 años en ese momento. Nunca en mi vida había trabajado. Yo vivía solo con mi madre y ella me sostenía con el sueldo de jubilada que tenía. La jubilada había sido profesora, mi madre. Vivíamos humildemente con ese sueldo, pero gracias a una serie de episodios, la muerte de mi padre generó un seguro que si contarle sería algo como un elemento milagroso que ocurrió y con eso pudimos comprar una casa y de alguna forma quedó un colchón para poder yo sostenerme durante el tiempo de mi carrera. Y me dijo, quiero un asistente de investigación. Tengo un contrato para 6 meses. Y yo dije, me quedé sorprendido, ¿no? Le dije, me parece agradable, increíble. Le dije, ¿y por qué piensa en mí? Porque usted ha sido el único que ha resuelto todos los problemas, me dijo. Nunca, realmente pensé que nadie lo iba a hacer. Por lo menos los que trabajan aquí, ninguno lo ha hecho, me dijo. Entonces yo dije, caramba, he hecho algo interesante, ¿no? Bueno, y me ofreció un sueldo que era pues el doble que ganaba mi madre. Y obviamente yo recién estaba prácticamente terminando el último ciclo de mi carrera. Y me ofreció ese trabajo. Por supuesto que acepté. Y esa pregunta continuaba en mi cerebro, golpeándome para responder. Tampoco encontré en el Instituto Geofísico la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y empezamos a hacer cosas interesantes. En esa época se estaba construyendo la represa de Poechos en el norte de Perú, había una red sísmica que monitoreaba la sismicidad de la zona. Luego,
cuando vino el embalse, se observó la sismicidad inducida y pudimos observarla. Uno de los problemas que me planteó fue que yo, digamos, determine la estructura debajo de la represa. Y fue un desafío muy interesante. En esa época, pues, utilicé la transformación de Abel, tenía que resolver una ecuación integral, en fin, cosas que había visto en métodos matemáticos en la universidad y que de alguna forma me ayudaron. Y utilizábamos unas calculadoras programables de bolsillo, HP, que uno programaba y cuando se apagaba se borraba el programa, había que volver a cargar el programa nuevamente si quería usar el programa. Luego aparecieron las computadoras HP-C, que significaba memoria continua, que cuando uno escribía se quedaba en la memoria así sea apagada la computadora, la calculadora. Con eso hice el trabajo, ¿no? Y él competía con otro director del instituto, ¿no? Competían entre ellos. Y cuando yo un día estuve sacando el gráfico del perfil que había hecho, me dice, dámelo para enseñarle a mi colega. Bueno, entonces yo tampoco seguía ese elemento en mi cabeza para poder encontrar, digamos, esa respuesta. Y entonces empecé a ir a otros campos del conocimiento. Empecé a dirigirme a la historia, empecé a dirigirme a la antropología, empecé a dirigirme a la arqueología y a la sociología. Y allí encontré, digamos, la respuesta a por qué ocurrió el desastre del que generó el terremoto de 1970. Descubrí que todo comienza con la conquista. Los antiguos peruanos, los pre-incas especialmente, que fueron extraordinarios, son los que los antiguos peruanos a lo largo de miles de años de vivir en la zona lograron adaptarse a ese medio ambiente, conocieron su medio ambiente y hasta tal punto que sabían, digamos, cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaba, digamos, cuáles eran los efectos, los fenómenos de la naturaleza que los afectaban. Incluso muchos de ellos los utilizaban de manera interesante. Por ejemplo, las avalanchas, los huaicos, que ellos le llamaban liquias. En mi pueblo, una zona aluviónica, los incas, cuando conquistaron a los pre-incas, encontraron donde habían hecho sus viviendas, los pre-incas, y se quedaron bastante admirados, porque había aluviones, y esas liquias eran huaicos que venían, y que ellos festejaban cuando venían esos huaicos. ¿Por qué? Porque traían tierra fértil, y podían usarla en sus cultivos. Entonces, investigando este conocimiento, me di cuenta que cuando llega la conquista, no solamente ignora este conocimiento obtenido por los antiguos peruanos, sino que destruye ese conocimiento, ¿no? Y al destruir este conocimiento, empieza a generarse las condiciones de desastres que cosechamos 400 o 500 años después. Empezamos primero a construir ciudades en zonas peligrosas, ¿no? Ustedes saben muy bien dónde quedan nuestras ciudades y cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestos. Ignorando también todo el conocimiento de los antiguos peruanos, empiezan a construir al exiguo estilo europeo, una plaza de armas, de donde salían las calles de la ciudad, calles angostas y del peor material, adobe. Cuando fundan Huaraz, hay una oposición grande de los curacas de la época sobre la fundación de Huaraz allí, porque era una zona aluviónica. Y fundan Huaraz a pesar de ello, y los curacas de la época se oponen totalmente. Y Huaraz era la única ciudad del país que tenía 10 avenidas. De norte a sur, perdón, de este a oeste, 3 avenidas de entrada y 3 de salida, y de norte a sur, 4. ¿Y por qué? Para escapar de los aluviones, habían puesto esa condición, imagínense ustedes. Y el 41 vino un aluvión en Huaraz que desapareció medio Huaraz. Sin sismo, obviamente,
el 62 hubo un aluvión en Rararica que se llevó al pueblo de Rararica sin sismo. Y en el 70 vino nuevamente un aluvión ya generado por el sismo del 70, que se llevó a Rararica y que se llevó a la ciudad de Yungay. El sismo del 1941, el fundador del Instituto Geofísico, del CERESIS y del Instituto Geofísico de Perú, el ingeniero Alberto Guisequemato, se encontraba precisamente en la zona aluviónica por Caraz. Y él narra en un artículo toda la experiencia que tuvo con ese aluvión. Bueno, entonces, como una buena costumbre, y a veces ahora es diferente, creo, no escribí sobre este descubrimiento mío, no escribí. Y algo que encontré posteriormente, quiero mostrarles, voy a compartir mi pantalla. A ver. No puedo manejarlos, Bueno. No puedo manejar la pantalla, ¿qué pasa? A ver, si se ve. Ya ¿Puedes está. poner pantalla completa? Okay. Muy bien. Voy a entrar aquí a la pantalla. Ahí se ve, por favor. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Muy bien. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿no? Estos antiguos peruanos habían hecho descubrimientos muy interesantes. Hasta el día de hoy se siguen descubriendo, porque yo siempre recibo unas invitaciones de la doctora Shari, que es la que descubrió de Caral, donde muestra descubrimientos no solamente en este tipo en las ciencias físicas, en este caso la sismología y la ingeniería del sismo resistente, sino en otro campo del conocimiento, como la medicina, en fin. Esto que están viendo en la pantalla se denomina chicras, ¿no? Y esto fue encontrado en Caral, en la base de las construcciones, ¿sí? Y encontraron también estas mismas, digamos, estas bolsas generadas por un tejido y con rocas en diferentes lugares del departamento de Ancash. Y lo Por que hay favor, que ¿podría pasar la diapositiva? ¿Perdón? ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? ¿Esto? Estoy mostrando primero las chiclas. Sí, no estamos viendo las chicras, estamos viendo la primera diapositiva. Ah, caray. A ver. A ver. ¿Ahora qué están viendo? Sí, igual. No sé qué Sí, pasa. vuelve a cargar. Cierra y vuelve a cargar. A ver, vamos a ver. Se pasó a la 3. Ahora sí. Ya, ok. Voy a hacer la presentación. Como estoy trabajando con el LibreOffice, no estoy trabajando con el... ¿Ahora se ven las chicras? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Muy bien. Estas eran las chicras. Y estas chicras se encontraron en la base de las construcciones en Caral. Es interesante observar qué cosa es Caral, ¿no? Caral es una civilización, no ha sido no solamente una cultura, ha sido una civilización. Caral está entre las más antiguas culturas del mundo, de conjunto con Mesopotamia, con Egipto, etc. Pero Caral, la diferencia de Caral es que Caral no tuvo ningún contacto con otras culturas como las tuvieron de repente Egipto y esas culturas tan antiguas como Caral. Hay una diferencia de 200 años con Caral. Ustedes imagínense la época en que estos hombres, en base a la experiencia, en base, qué sé yo, hasta ahora no se pueden explicar cómo lograron este tipo de cosas. Estas chicras eran colocadas en la base de las plataformas. Y lo que ocurrió fue que cuando empieza un sismo, las rocas dentro de estas chicas empiezan a generar un movimiento. Y lo que generan en las estructuras que están sobre la plataforma o en la parte superior, que la aceleración disminuye. Eso se descubrió, por favor dígame si se ve en esta diapositiva. ¿Se ve? Se ve, se ve. Ya. Eso fue descubierto por unos investigadores en el año 2016, japoneses, donde investigaron cuál era pues, la razón de estas chicas, ¿no? Y se ve justamente, en otras palabras, lo que habían logrado los antiguos peruanos era pues un amortiguador sísmico, ¿cierto? Habían hecho esto.
Imagínense ustedes, hace 5.000 años estos antiguos peruanos realizaron un amortiguador sísmico. En este trabajo que estoy mostrándoles, justamente se ha hecho la investigación completa, donde se demuestra cómo funcionan estas xícaras, porque se llevaron xícaras auténticas y también ellos construyeron xícaras de estos. Entonces, colocaron en una mesa vibradora y vieron cómo se comportaba, para probar lo que les estoy diciendo. ¿No es cierto? Bueno, eso fue una de las cosas muy importantes que se dieron. Y entonces, yo, al descubrir esto, en esa época, la costumbre, y yo creo que mucha gente todavía sigue teniendo esa costumbre, no escribí este descubrimiento que yo había tenido. Pero curiosamente, después de unos años, me encontré con un trabajo del doctor Anthony Oliver Smith, un antropólogo norteamericano, que escribió un libro, escribió su tesis, pero dentro de esa tesis generó un libro que se llamaba El terremoto de los 400 años, y se refería al terremoto de Ancash. Y se refería también a una estadía que había estado ahí por 1 año y medio. Y curiosamente, él decía lo mismo que yo había descubierto. Dónde se rompe, dónde se disloca, digamos, el disloque de la sociedad de nuestros antepasados, y dónde comenzamos a generar los desastres o a construir los desastres que cosechamos 500 o 400 años después. Fue muy interesante porque yo con este investigador me encontré el año 2001 en Estados Unidos, porque en una conferencia yo hablé de lo que les estoy mencionando y él se quedó muy sorprendido, y lo que mostré, él no conocía las xícaras, no conocía esas cosas. Fue un encuentro muy, muy importante, pero hubiese sido interesante, imagínense ustedes, que yo escriba sobre esto. En ese momento no escribí. Y bueno, lamentablemente esa fue una de las costumbres que ahora ya no lo tienen la juventud. Me parece que ellos escriben siempre sus investigaciones y lo que están haciendo. Bueno, ahora bien, yo quisiera dejar de compartir un rato y... Perdón, ya dejé de compartir, pero... Bueno, entonces, ese fue un descubrimiento muy interesante. Y yo creo que cuando investigamos un poco más esta civilización, nos encontramos con cosas sorprendentes, realmente. Ellos curaban caries, reemplazaban dientes que faltaban a las personas. Obviamente hacían reparaciones, ustedes ya saben lo que son las reparaciones. En fin, fue todo un conocimiento de una civilización que logró un avance muy importante, perdido y destruido después por la conquista. También ellos aparentemente tuvieron épocas de caída, porque vino cambios climáticos que los afectaron, y en las obras y en las esculturas que ellos generan se ve ello. Incluso cuando trabajan en fluidos, ¿no? En el transporte de fluidos que se han encontrado en Caral. Ese descubrimiento fue hecho en Europa en el año de 1700. Imagínense ustedes cuándo ya los de nuestros antepasados habían conocido estos descubrimientos importantes. Bueno, entonces, esto fue un poco la historia de cómo lleva la sismología y cómo, digamos, por qué, había ocurrido el terremoto este. Y por qué, pues de alguna forma, nosotros, creo que después de eso viene la conquista, ¿no? Está la colonia. Y ahí empezamos, creo yo, a formar ciertos paradigmas que hasta ahora funcionan. Esto fue un momento clave para comprender la responsabilidad de los científicos ante la sociedad, ¿cierto? ¿Y qué les digo esto? Porque cuando yo ingresé al Instituto Geofísico, aparte de que empecé a hacer lo que les he mencionado, también me dediqué a instalar estaciones sísmicas. Instalamos estaciones sísmicas en diferentes lugares, por ejemplo, en Ayacucho, en Yauyos, en Castro Virreina, en Puerto Copa, en la selva. Y nunca en mi vida yo, hasta esa edad que tenía, había viajado a esos lugares. Está pidiendo, parece, la palabra Hugo Trigoso, Cristóbal.
Sí, ¿le parece que vamos a formular las preguntas al finalizar la charla para no interrumpirlo, por favor? Perfecto, como que donde sea el inconveniente. Bueno, entonces, cuando yo me trasladé a instalar estas instituciones sísmicas, conocí por primera vez en mi vida lo que era el Perú profundo, ¿no? Lo que realmente era el Perú. Hasta esa época yo vivía en Lima, vivía en ciudades, pero nunca había visto lo que eran las zonas rurales. Y cuando conocí el año que ya era pues el primer año de ingreso al Instituto de Geofísico, sentí un impacto verdaderamente impresionante dentro de mí, ¿no? Porque dije, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué el ser humano puede vivir de esta manera? De una pobreza increíble. En esa época salíamos solamente por Pisco para entrar hacia Cabo Yauyos de Castro Virreina. El 100% de la gente era analfabeta. Cuando un día instalamos estaciones en Ayacucho, después de eso dice, vamos a hacer una pachamanca. Bueno, hicimos una pachamanca y empezaron a rodearnos campesinos. Yo dije que estos quieren atacar, en fin. Lo que ocurría era simplemente que esperaban que terminemos para venir y comer nuestras obras. Yo me quedé impactado, ¿no? Cuando llegamos a Puerto Copa, una zona de la selva, había un sacerdote que era el dueño y señor de la vida de esa gente, ¿no? Él decidía con quién se casaban las personas, con quién no hacía, y siempre le decía a esta gente bruta, esta gente no va a aprender nada si se le enseña. Lo que natura no da, Salamanca no tiene, decía. Por supuesto, yo tenía 21 años, un muchacho irresponsable tal vez, y no tenía pelos en la lengua. Al padre le dije sus 4 verdades, y por supuesto, generó una queja bastante grave en el Instituto de Geofísica de Perú, ¿no? Que yo había faltado respeto, que había dicho esas cosas. Yo le dije, usted es un nazi, en fin. Felizmente en esa época también el jefe del Instituto Geofísico de Perú era el ingeniero Alberto Guise, y me llamó y me dijo, ¿qué ha pasado? Le conté, y él riéndose me dice, ya vas a aprender con el tiempo, como en la vida. Y qué bueno que has aprendido poco lo que es el Perú. Y bueno, esas fueron las experiencias que de alguna forma fue un momento en mi carrera, de una forma que me hizo comprender la responsabilidad que nosotros como científicos teníamos ante la sociedad. O sea, yo decía, ¿cómo de alguna forma tenemos que actuar para cambiar la vida de esa gente? Y obviamente, no solamente pues en lo que les estoy hablando, sino en las viviendas precarias que vivían y que los terremotos lo destruían. Entonces, ya en el Instituto Geofísico, las personas, los jóvenes que entramos ahí, empezamos a tratar de democratizar un poco digamos, el conocimiento dentro del instituto. En el año 81 viene la predicción de Brady. Brady genera una teoría interesante que lo publica en 4 trabajos, teoría de terremotos 1, 2, 3 y 4. Y en el 4º trabajo aplica su teoría y dice pues que va a haber un terremoto de magnitud 9 frente a la costa de Lima, y que incluso da la fecha, ¿no? Era el 3 o 4 de octubre del año 81. Con esa predicción, el Estado le da al Instituto de Geofísica una partida bastante grande para poder generar, qué sé yo, acciones con el objeto de prepararse para esa predicción. Porque ustedes no se imaginan lo que eso generó en el pueblo, ¿no? Las embajadas despidieron a su gente, a sus países, de que se quedaron lo necesario, se coparon los vuelos al extranjero, la gente compraba alimentos de manera exagerada, se suprimían partidos de fútbol, digamos, los que opinaban en ese momento uno se daba cuenta del analfabetismo científico que vivía en Perú. Los que opinaban de este terremoto eran los adivinos, los sacerdotes, y los científicos brillaban por su ausencia. Yo decía, ¿por qué no salen los científicos del Instituto de Perú a hablar sobre esto para decir si sirve o no sirve, si funciona o no funciona? Simplemente por incapacidad. Esa era la realidad. Bueno, no ocurrió el terremoto, pero tampoco ese dinero se pensó para poder generar mejoras en los salarios de los trabajadores. Y empezamos ahí a generar todo un proceso
huelga y todo. Era la primera huelga que los científicos hacían, creo que en el país y en toda la historia. Formamos una asociación, después como un sindicato, en fin. Entonces, la pregunta es, yo diría, ¿qué hacemos? Les he contado esto porque de alguna forma nosotros tenemos que preguntarnos qué hacemos como científicos para evitar un desastre, ¿no? Se había vivido en muchas oportunidades desde que ingresé al Instituto de Geofísica de Perú, terremotos que han ocurrido en diferentes partes del Perú. Nuestra actitud es a llevar equipos, instalarlos, mirar las réplicas, es decir, ver el mecanismo focal, en fin, todo lo que se conoce ahora y lo que se hace. Pero la pregunta es, ¿y eso nos resuelve lo que va a ocurrir el siguiente terremoto? Y el siguiente terremoto viene y nos sigue tirando la casa, nos sigue botando los puentes, nos sigue afectando enormemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Porque la idea es que las cosas deben mejorar. O de repente, de alguna forma, también estamos haciendo una ciencia inútil. En el Instituto de Geofísica de Perú, por ejemplo, teníamos muchas ideas, a veces los jóvenes de esa época, para trabajar, pero los que habían hecho sus doctorados, sus estudios, lo habían hecho en el primer mundo, ¿no? Y una de las cosas que ellos hacían cuando regresaban era tratar de hacer lo mismo en el Perú. Las mismas cosas que habían estado haciendo en el primer mundo querían hacer en el Perú. Sin embargo, pues aquí teníamos otras necesidades. Teníamos otro tipo de, digamos, de cultura en ese aspecto, ¿no es cierto? Y entonces, cualquier investigación que se hacía en el extranjero, nosotros nos convertíamos pues prácticamente en los asistentes de esa gente. Venían, instalaban estaciones, nosotros detrás de ellos, llevando a las estaciones, sacando los datos, se llevaban los datos, sacaban una publicación, nosotros salíamos por la cola. Pero ¿cuántas publicaciones sacábamos nosotros? Ninguna. Y además, ¿qué impacto iba a tener esas publicaciones para evitar, o por lo menos para poder hacer algo en relación al nuevo sismo que se viene? Y también ahí fue importante entender de que si queremos, nosotros los científicos no podemos trabajar aislados, digamos, de otros campos del conocimiento. Tenemos que, nuestro enfoque tiene que ser holístico, ¿cierto? Holístico. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el instituto cuando ya, después de muchos años en el Instituto de Geofísica de Perú, me retiré del Instituto de Geofísica de Perú y me comenzó un peregrinaje complicado para mi vida y entré al INICTEL, al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, pero ahí entré a trabajar en informática, en sistemas. Yo había aprendido eso pues de manera de experiencia, pero no tenía ningún grado de ello. Sin embargo, trabajé en eso. Yo les voy a contar posteriormente la experiencia de eso. Pero con el ingeniero Alberto Giesecke, ya cuando yo después de algunos años me involucro con CERECES, porque me retiré del Instituto de Geofísica de Perú, ya cuando fui también a Estados Unidos a estudiar, sería interesante contarle toda la experiencia que pasé por allá. Pero creo yo de que nos preguntamos qué hacer, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué deberíamos dedicarnos nosotros desde el Centro Regional de Sismología para poder, como técnicos, como ingenieros, como científicos, digamos, para poder minimizar los efectos que causa un terremoto? ¿Qué hacer? En esa época, entonces, pensamos en el proyecto Adobe. El proyecto Adobe, yo quisiera mostrarles rápidamente, pero no manejo muy bien a ver, vamos a ver. Intentemos. Bueno. De acá, por ejemplo, en el proyecto Adobe, yo quisiera entrar aquí para compartir toda la pantalla de la computadora. ¿Cómo hago, Cristóbal? Yo no tengo experiencia con el Meeting, con el Meet. Ahí donde está el texto donde dice ayuda, arriba, hacia la derecha hay una pantallita con un símbolo play. ¿Dónde? ¿Acá? Arriba, donde dice ayuda. Arriba, donde dice ventana, ayuda, hay un texto. Pantalla. ¿En esta pantalla? Sí. En la parte ¿En la superior.
Sí, en su pantalla, en la parte superior dice de la diapositiva, ventana, ayuda, hay unos textos ahí de... Ya, correcto. Y a la parte derecha hay una pantalla con un símbolo play, ahí puedes hacer clic, te va a mostrar pantalla completa. No, claro, me refiero a la pantalla completa, no, lo que quiero es entrar a otro programa. ¿Cómo entro a otro programa? Tendrías que Al compartir, navegador, porque entrar al navegador. O sea, ya, entonces lo que voy a hacer es hacer esto y voy a entrar. minimiza y puedes proyectar tu pantalla completa y puedes ahí trabajar normal y mostrar todo lo que sea. Ok, voy a entonces a ver. Acá, dejar de compartir, entro, compartir, pantalla completa, correcto. Así es. Sí. Y compartir no se me activa, ¿por qué? Tienes que Ventana. especificar ahí, A ver, pantalla especifica ahí completa. qué deseas compartir. Sí. Ok, vamos a ver. Ok, aquí estoy, pero bueno, Ahora sí, ahí puedes mostrar la página que deseas mostrar. No sé. No hay perfecto. problema. Ok, aquí por ejemplo, en esta, acá estoy dando clic acá arriba, pero no sale la... Lo que quería mostrarles es el proyecto Adobe que tenemos en la página web del Ceresis, ¿no? Básicamente eso es lo que quería mostrarles. De repente, Si me puedes aquí compartir el link. el link, claro que sí. Sí, Aquí el link, vamos a ver. Proyecto Adobe. Ok. ¿A dónde lo comparto? ¿Por WhatsApp? por el chat del Meet puede ser para que todos tengan acceso. A ver, bueno, la idea sería esta, ¿no? Ahora, bueno, acá están viendo lo que estoy trabajando, ¿no? No. Claro, obviamente no estoy en Meet. Ahora sí estoy en el Meet. A ver, vamos a compartir. Es una letanía y cuando uno no... Vamos a ver, ya, compartir. A ver, ahí está. Ven Adobe ahí, ¿no? Ahora sí. Bueno, este es el, digamos, esto viene a ser el proyecto Adobe. Cuando hablábamos con don Alberto sobre este tema, Alberto Giesecke, una de las cosas que se ven en Sudamérica era pues que más de 33 millones de personas vivían en casas de adobe. Ustedes saben que el adobe pues responde muy mal ante una solicitud sísmica. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esa casa no lo mate al poblador? Entonces, ahí es donde empezamos a implementar este proyecto de reforzamiento sismorresistente de vivienda de adobe, existentes en la región andina. Acá en no puedo manejar digamos, la página web, pero lo que en esto lo que ustedes están viendo aquí está todo lo que se ha hecho en ese proyecto. Es decir, se puso un prototipo, una mesa vibradora de la Católica. Luego, en esa mesa vibradora empezamos a generar una serie de prototipos de Adobe y se generaba un sismo, y cómo se fallaba, cómo se reforzaba, hasta que se llegó a un refuerzo de un malla electrosoldada, etc. El siguiente paso fue ir a diferentes partes del Perú a reforzar casas como una especie de ejemplo, como una especie de, digamos, para que quede ahí, ¿no? Fue por Arequipa, Moquegua, se fue a Tacna, se fue a Ica, se fue a Trujillo, a Huaraz, se fue a Ecuador, etcétera, en algunos países. Ya. Y lo interesante quería mostrarles esto, que es lamentable que no maneje, disculpen ustedes mi ignorancia en el Meet, que no manejo muy bien. Me hubiese gustado mostrarles, digamos, el resultado de esas casas, de ese experimento, de ese proyecto. Después de más de 20 años de ese proyecto, ya Censico ha empezado a ver esas casas, ¿no? ¿En qué estado están? Curiosamente, en la respuesta que se ha tenido en relación a esas casas de los terremotos que han ocurrido en el 2007, por ejemplo, han respondido muy bien. No era el hecho, no se esperaba que la casa pues no le pase nada, pero no le ha pasado nada y la casa que estaba en el suelo. Entonces ya Censico ha tomado cartas en el asunto y se está viendo estas casas para poder, digamos, aprovecharlas en
la norma de la ingeniería que se tiene que hacer. O sea, un proyecto de esta naturaleza hay que evaluarlo pues en diferentes años. ¿No? También entonces nosotros empezamos a pensar en la información que era necesaria para realizar estudios, ¿no? Por lo tanto, empezamos a trabajar en el catálogo sísmico de Sudamérica. Todo un proceso, porque en esa época no teníamos las herramientas tecnológicas que tenemos ahora. Los países enviaban su información en diferentes formatos, había que transformar esos formatos, había que mapear esa información, compararla con el mapeo de la información del país vecino, qué sismos eran duplicados, qué sismos habían sido, había que tomar criterios para ver cuál eran los sismos duplicados, había que sacar hacia intersecciones, diferencias, en fin. Fue un trabajo muy estimulante y sacamos el catálogo sísmico de Sudamérica, que hasta el día de hoy se toma como referencia, porque fue la única vez que todos esos países generaron un catálogo revisado y validado por cada uno de ellos. Ahora, por supuesto, cada país tiene su catálogo, ¿no? Y a veces, si uno grafica el catálogo del país, encontramos medio Ecuador, donde se ha metido Perú, y Ecuador se ha metido también a Perú. Eso es lógico, normal, porque los sismos no tienen fronteras, pero la idea sería pues, ver qué dato es el que tomamos en esa época, ¿no? A veces había un sismo donde había 2, 3 datos, ¿qué dato había que tomar y cuál era el criterio para utilizar el dato ese? Eso fue un elemento importante. ¿Y por qué Adobe? ¿No? Porque si ustedes van a Huaraz, por ejemplo, a la zona donde yo vivo, van a continuar viendo que la gente sigue construyendo con Adobe. ¿Y por qué? Porque ahí está la materia prima, pues. Y sin embargo, a pesar de que nosotros hemos hecho esfuerzos grandes para poder conversar con el alcalde de la ciudad y decirle, vamos a hacer una reunión con los alcaldes de los distritos, etcétera, para que vean cómo es este proyecto y las casas también que están en Huaraz reforzadas. Y si alguien quiere hacer su casa con Adobe, pues que lo refuerce con esa metodología. No hemos logrado. No hemos logrado no porque no hay dinero, tal vez, no porque no hay simplemente recursos, sino por ignorancia. Porque las autoridades, de alguna forma, no tienen el conocimiento, no les importa muchas veces esas cosas. Si analizamos cómo creció, cómo ha sido Huaraz después del sismo, cuando se empieza a construir la ciudad, y nos damos cuenta cómo está Huaraz ahora, cada alcalde lo que ha hecho es construir un poco más un nuevo desastre que vamos a cosechar en algunos años. Por votos, en fin, por una serie de circunstancias, se ha generado esa situación. Luego también, otro elemento que empezamos a pensar fue en un proyecto que le llamamos Educismo. Educismo era un proyecto en el cual los colegios quisimos instalar estaciones baratas, estaciones BlackBerry, esas que cuestan 400, 600 dólares en los colegios para que los mismos chicos manejen esas estaciones, que se tiene un PIN, que se conecte a internet. Y firmamos un convenio con la UGEL de Yungay y se instaló una estación acelerógrafa proporcionada por la Universidad de Ingeniería y nada más, no se hizo más. Bueno, la realidad es que, digamos, hemos estado viendo esas circunstancias, esas cosas, ¿no? Y de alguna forma, nosotros los científicos hacemos cosas en un país como el Perú. Tenemos que tener una gran responsabilidad y pensar cuáles son las necesidades que deben en nuestro país para poder utilizar nuestro conocimiento, nuestro entrenamiento y satisfacer esas necesidades. Yo pienso que, de alguna forma, estamos en una institución y decimos, eso no es mi trabajo, eso depende de Defensa Civil. Esto no es mi trabajo, por otro lado, eso depende de CENEPRED. Eso no es mi trabajo, eso depende de SENARGEM, en fin. La realidad es que nosotros tenemos que involucrarnos en todas esas cosas si queremos realmente disminuir la vulnerabilidad que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna forma, también empezamos a trabajar y decir, ¿qué hacemos? Si yo les mostraría ahorita tenía ya preparado, no sé si se podría ver, a ver, voy a intentar, por favor. Vamos a ver, ahí está esta cuestión. Pantalla completa, si me puedo mover ahí. Ok, hay un montón de cosas que suceden acá, vamos a intentar movernos. Esta cosa que aparecen aquí
La verdad que yo no creo que dejar de compartir. Bueno, vamos a ver. Si tenía yo una serie de fotos de Lima, que verdaderamente verlas es alarmante, es traumante. ¿Y qué vamos a hacer ante esas circunstancias, no? Entonces, hace mucho tiempo empezamos a pensar en un proyecto que le denominamos una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas. Voy a tratar de entrar a la presentación inicial, que es este de acá. ¿Dónde estará? Pues aquí. La pestaña de icono. Creo que es esta. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué no puedo dar clic en la pantalla, Cristóbal? Aquí quisiera darle un clic a la pantalla. ¿Quieres pasar al siguiente? No, quiero entrar. Este link, aquí, si doy clic en el título, me va a lanzar a la plataforma de vulnerabilidad. ¿Cómo puedo hacer? De repente podrías con la pantalla completa. Tienes que poner pantalla completa y hacer clic para que enlace. Podría ser así. Vamos a ver. Pantalla completa, correcto. Y me voy acá. Compartir. Pero sale un montón de cositas acá, no sé si te das cuenta. Está ahí su diapositiva. No, me refería a la diapositiva que tienes que poner pantalla completa, ¿no? Porque está ahí. Y no está. Producido. Dejar de compartir y poner, no está acá. Yo vivo aquí, por ejemplo, cuando entro aquí, en ventana, por ejemplo, esta es la presentación. Esta es la presentación que estoy haciendo, ¿correcto? Pero acá no puedo hacer nada en esta presentación. No puedo hacer absolutamente ¿No puedes nada. poner presentación completa a la pantalla? Pero por eso yo esta pantalla la tengo en la computadora, pero cuando pongo presentación completa me sale todas esas cosas de basura. ¿Cómo está iniciando? Por ejemplo, en pantalla completa, ¿no? Acá pongo o de Me repente refería a la diapositiva, pantalla completa, presentación completa en todo el... pantalla completa. Ya, ahí Sí, tengo a ver, tengo la diapositiva, vamos a ver, compartir, y me sale todo esto, mira, todas estas cosas. No sale la pantalla. Ahora elija su presentación. ¿Perdón? Haga clic en su presentación. Ok, vamos a ver. Ok, ahí estoy. Bueno, se refiere que dentro del meeting, ¿no? Sí. A ver, dentro del meeting. Ahí está. Voy a tratar de compartir pues, mi presentación nuevamente. Aquí, clic, compartir. Encuesta será, pues vamos a intentar proyecto Adobe, compartir también audio, ventana, pestaña de Chrome, no, ventana. Aquí está mi presentación de Arequipa, aquí está. Pantalla completa, si le pongo ahí. No sale. Pantalla completa, vamos a ver. Compartir. Sale todas estas cosas que ustedes ven acá, un montón de basura, no sé a qué he hecho algo mal definitivamente. No, está bien, es un espejo ahí, porque está mostrando la pantalla de Meet. Ahí usted Ajá. puede navegar normal, como está ahí en su computadora, puede abrir su PPT ahí mismo. Ajá. Sí. Compartir, a ver. O sea, aquí. Sí, ¿A qué te abre su refieres? PPT ahí, su presentación, abre ahí, por favor. Pero no me hace caso, ¿no? La parte de abajo, superior. El punto verde. Dejar de compartir. Está viéndose toda esta pantalla que estoy viendo acá. Bueno, lo que quería mostrarles básicamente era cómo funciona la plataforma de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Dejar de compartir acá. Yo voy a entrar aquí, por ejemplo,
Acá tengo aquí tengo digamos, base de diapositivas. Voy a poner acá. Acá entro a la plataforma. A ver, ingresa a la posición de pantalla automática para que pueda usarle encima de otras pestañas y pestañas. Acá me está diciendo, ingresa la función pantalla en pantalla automáticamente para que pueda usar encima de otras pestañas y ventanas. Yo ahorita tengo la encuesta en mi computadora. Ahora, quisiera compartir con el Meet mi pantalla. ¿Dónde está el Meet? El poner presentación. Señor Leandro, ¿desea mostrar la plataforma de vulnerabilidad sísmica? Sí, claro. Yo puedo compartir si desea. Estoy en la Ya, página web de este. perfecto. ¿Lo tienes tú ahí? Permítame mostrar. No sé si se refiere a esta pantalla. A ver, un ratito va a salir acá. Ahora ya me perdí del Meet. ¿Dónde está el Meet ahora? Nunca he usado, casi nunca he usado esto del Meet. ¿Dónde está el Meet ahora acá? Meet. ¿Ahora me ven o no me ven? Sí, ¿está compartiendo su pantalla? ¿O quiere compartir? Porque yo estoy compartiendo ahorita la plataforma ahí de vulnerabilidad sísmica. Está compartiendo. ¿Cómo entro yo ahorita al Meet allá acá, no? Ya. Yo tendría que dejar de presentar. Usted vuelve a compartir. Quería ayudarle ahí para... Ya Sí. he dejado listo para que puedas mostrar la plataforma si estás ahí, por favor. Ok, voy a volver a cargar un momento. Ok, gracias. Bueno, Ahora esto que sí. ustedes están viendo ahí es la plataforma de vulnerabilidad sísmica que nosotros hemos hecho. Porque, ¿cuál era la idea, no? O sea, nosotros escuchamos de defensa civil toda la vida de que hay que tener la mochila de salvamento. Pero en realidad lo que tenemos que hacer como primera opción y nosotros como científicos, ¿qué podemos ayudar, generar para que podamos minimizar tal vez en parte el daño que va a causar un gran terremoto que se viene? Por favor, si puede darle clic a exactamente. Ahí uno entra ahí a la plataforma, ¿no? Esa es la dirección de la plataforma que está arriba. Al entrar a la plataforma, automáticamente la plataforma determina en qué lugar se encuentra mi casa. Ahí, por ejemplo, ven el elemento rojito, ahí está mi casa. Luego empiezas a hacerme preguntas sobre el tipo de suelo que tiene mi casa. Vamos a poner algo hipotético, roca, por ejemplo, pongámoslo. Ya, seguimos bajando, ¿no? Y nos pide el área de la edificación. A ver, ponle una área de repente que sea ahí. Un área de edificación, 200 metros cuadrados, correcto. El número de habitantes de la edificación, ¿no? 5, de uso residencial o es un uso residencial, correcto. Lo ha hecho con asesoramiento técnico, con planos, con ingenieros, diseño, baje más o sin eso. Sí, se ha hecho con no, perfecto. El sistema estructural es adobe, albañilería. Los signos más que están dentro del gráfico es un help. Si uno presiona ahí, nos indica qué cosa es albañilería confinada. Si uno hace clic ahí, ¿no? Vamos a hacer un clic ahí. La estructura está compuesta por muros de ladrillo reforzados en los bordes por columnas de amarre y vigas de concreto amarre. Nos indica. Por ejemplo, en el caso que estamos llenando, no sé si podrías darle algo de lo que corresponde a la casa. Ok, sigamos. Área de la construcción, año de la construcción. Si no conocemos año de la construcción, arriba. Vamos a ponerlo. 2020, dice ahí, 1990, correcto. Número de pisos. 2 pisos. Ahora, aspectos geométricos. ¿Qué geometría tiene mi casa? ¿No? Vamos a suponer, ok, irregular. Muy bien, bajamos. En la altura, irregular en la altura. Regular, irregular, irregular. ¿Cuál es? Ya, regular, correcto. Seguimos bajando cantidad de muros que tenga. Muchos muros confinados o pocos muros confinados. Pocos muros confinados, correcto. Seguimos bajando. Estado de conservación. Mal estado, grietas, que son mayores de 1 milímetro. Buen estado, fisuras, que son menores de 1 milímetro. Buen estado, correcto.
Separación entre la casa y casa que estoy yo desconocido, o de repente, si se le da ahí, puede ser 5 centímetros, 10 centímetros, etc. Elementos no estructurales, muros no arrastrados, muros arrastrados. ¿Cuál sería la cuestión? Ahí se llama muros no arrastrados. Presencia de techo inclinado. Sí. O no. Bueno. Bajamos más. No, hay que bajar más. No soy robot. Y se guarda la encuesta. Entonces ahí nos está dando la vulnerabilidad de la edificación. Nos dice la ubicación de la edificación en grados, la fecha en que se está realizando la encuesta, y el resultado preliminar obtenido luego de completar la encuesta de vulnerabilidad de su edificación es que posee moderada vulnerabilidad. No es baja, es moderada. Y de sufrir daños frente a un evento sísmico de magnitud. Si desea una evaluación más detallada que determine apropiadamente el comportamiento de su edificación ante una solicitud sísmica, comuníquese con la clase holográfica, que es la que hicimos. Entonces, ahí está la vulnerabilidad alta, media y baja. En este caso ha salido moderada, media, ¿no? Esto nos permite, si vamos arriba, por favor, de la página, si fuese tan amable, ahí podemos entrar a lo que dice mapa de vulnerabilidad. En el mapa de vulnerabilidad sale todos los datos que está llenando la gente. Por ejemplo, si podemos hacer un zoom en Lima, aumentamos el tamaño, exacto así, básicamente. Observen ustedes Lima, hay bastante gente que está llenando la encuesta. Y esto nosotros hemos hablado con las autoridades, y obviamente lo que las autoridades tienen que empezar a mirar aquí con lupa es esas casas que están en rojo, porque esto va a una base de datos donde nos está diciendo dónde se encuentran esas casas que están en rojo y tienen vulnerabilidad alta, y que definitivamente van a venirse abajo si es que ocurre un gran terremoto. Y la vulnerabilidad media, bueno, debe tener algunos problemas, como ya se ha visto. Podemos ir más abajo, a Arequipa, por ejemplo, y ver si están llenando en Arequipa la encuesta. De repente nadie está llenando, ahí está, Arequipa. Arequipa, miren ustedes, tal vez esta charla sirva para que pues difundamos esta plataforma y podamos llenar masivamente, ¿no? Para tener ahí un mapa de vulnerabilidad de las cosas. También hay en otros países, ¿no? Así hacemos un zoom, hemos hecho convenio con Argentina, ellos en San Juan están llenando esto. San Juan ha aprendido mucho, que ahí abajo está en San Juan, ese es San Juan, ¿no? Ha aprendido mucho de los terremotos que han tenido anteriormente. Es interesante ver que en el caso de ellos sí los sismos posteriores que les han generado les han hecho poco daño. Están llenando la plataforma recién. Y arriba teniendo la documentación, la metodología, en el menú, quiénes somos nosotros. Lo que hemos hecho este trabajo ha sido el Centro de Investigación de Transformación Digital de la UNI y Ceresis, ¿no? Ahí podemos hacer un clic en nosotros. Ahí sale el redesarrollado, las personas que un clic ahí a las líneas esas, ahí está, las personas, ¿no? El doctor Jorge Alburtado trabajó en esto conmigo y con estos muchachos y con estas personas que estuvieron ahí. Bueno, hemos hecho esta herramienta y lo tratamos de difundir justamente con la idea de reducir la vulnerabilidad que puede tener nuestras casas ante la ocurrencia de un gran terremoto, ¿no es cierto? Ahora, otra de las cosas que hemos generado nosotros, hemos hecho también una encuesta para medir la memoria colectiva de la población. Porque cuando nosotros analizamos y de repente en una charla futura podemos hablar sobre la historia del terremoto de 1970, cómo se conocía esto años anteriores y luego por qué ocurre el terremoto. Ya podemos dejar de compartir eso, Cristóbal, muchas gracias. Y nos podríamos dar cuenta de que uno de los problemas que tiene nuestro país es que no hay memoria. No sé si muchos de ustedes que son jóvenes o sus hijos, qué sé yo, saben lo que ha ocurrido en desastres en el pasado. Y los desastres han cambiado ciudades, han cambiado políticas, han cambiado una serie de cosas. En el colegio nunca se enseña historia de los desastres, ¿no? Y es importante saber los desastres. ¿Qué cosa ha ocurrido? No hay memoria, no tenemos memoria. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo quisiera contarle qué pasó
en Japón, en el último terremoto que ocurrió en 2011, que fue un terremoto muy grande que afectó la central de Fukushima, la central nuclear. En ese terremoto los investigadores que fueron a una isla, y curiosamente en esa isla había habido muy pocas víctimas. Destrucción sí, pero muy pocas víctimas. Dijeron qué raro que acá haya ocurrido esto, ¿no? Y cuando preguntaron a los pobladores por qué había sido eso, ellos dijeron, nosotros sabíamos que si venía un terremoto de este nivel, teníamos que irnos a esa colina. Y había otra colina más cercana, le dijeron, pero acá es una colina más cercana, ¿por qué no se fueron ahí? Dijeron, porque si íbamos ahí íbamos a morir, porque iban a chocar dos olas. Ellos dijeron, pero ¿cómo sabían eso, no? Y entonces le preguntaron, ¿cómo saben ustedes que tenían que ir a esa colina? Y ellos dijeron, nuestros ancestros nos dejaron ese mensaje. ¿Y sabe cuándo ha sido dado ese mensaje a esta gente? Hacía 1140 años. O sea, un sismo del nivel de 9 que tuvo este terremoto probablemente tenga un periodo de ocurrencia muy largo. Y sin embargo, estos pasaron 58 generaciones y ellos sabían perfectamente qué tenían que hacer si venía un sismo de este nivel. Y ahí no pudo hacer nada, ni la alarma temprana, ni la ciencia, ni la tecnología. Pero un mensaje enviado hace más de 1000 años salvó vidas. Ese es un ejemplo interesante para que ustedes se den cuenta lo que es la memoria colectiva. Y nosotros en Cenesis también, si entramos voy a tratar de, en la página web, hay un link que nos lleva a una encuesta para medir el conocimiento de la población en fenómenos naturales y en la cuestión del medio ambiente donde viven, ¿no? Yo quería mostrarles un poco la resultado de esa encuesta. Tal vez vamos a intentar nuevamente tercamente a ver si puedo hacer eso, ¿no? Y no, lo que hemos hecho es llenar esa encuesta. Hemos hecho toda una, ¿qué les digo? Bueno, toda una análisis de las respuestas. Hemos hecho 26 preguntas, ¿no? Se ha lanzado al público, tenemos como 6000 respuestas y de las cuales hemos hecho un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Ese análisis, obviamente, con conclusiones determinadas, y nos va a permitir, de alguna forma, asesorar a los gobiernos locales, a las municipalidades, etcétera, qué deficiencias tiene la población en relación al conocimiento de esto que les menciono. Es para medir eso precisamente. En la página web de Cenesis se encuentra esa encuesta, ¿no? Y los invito a llenarla, ¿no? Tal vez yo quería, con instituciones como la de ustedes, Instituto de Investigación, mejorar la encuesta, porque hemos trabajado ahí en personas tal vez un poco complicadas en nuestro pensamiento, porque cuando somos académicos a veces pensamos que las cosas académicas... Ahí está la encuesta, por ejemplo, que le está mostrando en estos momentos el doctor Cristóbal, ¿no? Podemos bajar para mirar rápidamente, ¿no? Ahí está en medio ambiente, las preguntas que se tienen que hacer, ¿no? Son 27 preguntas. Bajemos rápidamente, por favor, ¿no? Todas las preguntas que tienen que responderse. Yo tengo aquí en Excel y digamos, la evaluación que se ha hecho de todos estos fenómenos, de esta encuesta, ¿no? Y esto ya tenemos que hacer un informe para poder llegar a las instituciones que realmente puedan tener acá esto. Entonces, acá voy a intentar a ver nuevamente con esto. A ver. Aquí, por ejemplo, tengo este es el tipo de evaluaciones que estamos haciendo, ¿no? De cada pregunta, estamos haciendo esto. Como ustedes pueden ver aquí en esta hoja de cálculo abajo, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pregunta se está haciendo esta evaluación. Y hemos también hecho un elemento cualitativo donde creo que voy a tener que hacer lo mismo con el otro. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está acá, creo?
hemos hecho eso, ¿no? Y en esa parte cualitativa ya se habla, se sacan conclusiones, etcétera, para poder llevar a las autoridades que tomen decisiones y decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es nuestro diagnóstico, tomen decisiones, por favor, tomen decisiones para minimizar lo que se va a generar como un elemento de cuando venga el terremoto grande que estamos esperando. ¿No es cierto? Bueno, ahora, ese es otro elemento importante que estábamos haciendo. Quiero ahora mostrarles, voy a compartir, ¿no? Creo que sigo compartiendo mi pantalla, bueno, voy a compartir otra ventana. Por ejemplo, nuevamente voy a compartir mi presentación. Compartir. Bueno, ya vimos la plataforma. Quisiera aquí he puesto otro proyecto que hemos estado trabajando, que ha sido en la determinación de los tiempos de alarma de los terremotos. Este proyecto comenzó hace muchísimos años, acá en Lima, en un workshop que se hizo en la Universidad de Ingeniería. ¿No? Acá yo quisiera pasar esto de alguna manera, estos dos gráficos que están acá a la izquierda, ¿no? Y yo quisiera, por favor, si es posible, quisiera yo entrar a la página web donde se muestra esta información. Los tiempos de alarma básicamente lo que intentan es bajar la ventana de incertidumbre en el tiempo de la ocurrencia de un terremoto, ¿no? Y se utiliza, es una teoría matemática básicamente. Se utiliza una serie de fasores, funciones, patrones de reconocimiento, etc. Ahora pienso que con la inteligencia artificial esto puede mejorar mucho. Y se determina qué áreas en el mundo se encuentran en tiempo de alarma, ¿no? Si eso se da, el intervalo más o menos en que puede ocurrir un terremoto, para dos magnitudes se determina el tiempo de alarma, para 7.5 para arriba y para 8 para arriba. En el caso de Perú, si usted ve un cuadradito acá chiquito, pequeño, voy a intentar a ver de repente aquí, entro acá, voy a dejar de compartir, entro aquí, voy a hacer alguna cosa que no va a hacer esto. Vamos a ver acá, clic, ya. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Compartir. Ventana. Acá, por ejemplo, este es los tiempos de alarma que están activos para Perú hasta el 2030. Significa que en ese intervalo de tiempo debe ocurrir un terremoto de magnitud 8 mayor de 8. Y la zona roja son donde donde es más probable que se sitúe el epicentro. Esta es una zona sísmica de Moyobamba y esta es la zona del sur de Perú, ¿no? Ustedes saben ya qué zona es esa. Pero también toda esta área está en alarma, lo que significa que el sismo podría ocurrir frente a Lima, como fue el sismo de 1745, no, que se supone que ya estamos en tiempo de alarma. Vamos a mostrar cuál ha sido el resultado de este último sismo que se ha dado para ver si ha habido un tiempo de alarma o no. ¿No? Vamos a ver. Un momentito, vamos a ver. Ya estoy viendo cómo va a hacer estas cosas. Ahora vamos a ver aquí. Este acá. Ahora. Entonces, vamos a ver. Cucaracho. Ya. Compartir. Tana. Esto ha sido, si lo están viendo ahí, esto ha sido esta zona donde ha ocurrido el terremoto de Tailandia y países vecinos, ya estaba en tiempo de alarma. Estaba en tiempo de alarma hasta el 2027. Y el terremoto aquí lo pueden ver de color azulito, que se ha colocado donde ha ocurrido. Casi en el área que estaba, casi ha ocurrido en el área que estimaron que podía ocurrir el terremoto, ¿no? En esa zona roja, donde podía situarse más el epicentro. En este caso, evidentemente, ellos, los autores de esta teoría son rusos. Yo tuve
la suerte, digamos así, de participar en todo esto en el año 90, cuando estuve en Trieste haciendo una estadía de 6 meses. Trabajamos en esto, ¿no? Con científicos americanos y con científicos rusos. Y no solo trabajamos en esto, sino también trabajamos en un proyecto que se llamaba el Block Model Earthquake Sequence, que venía a ser la simulación de un terremoto, es decir, parametrizábamos un área en cuestiones de fallas, etcétera, qué fuerzas estaban influyendo dentro de esa área, y luego le decíamos al computador cómo se rompe esto, ¿no? Cada fractura era un sismo y eso lo iba colocando en un catálogo sísmico. Ese catálogo sísmico era un catálogo sísmico artificial, obviamente. Entonces eso nos permitía también de alguna forma probar esta teoría de los tiempos de alarma, porque podíamos hacer una simulación en un determinado lugar considerando 200 años o 300 años, y luego aplicábamos estos algoritmos para ver si los terremotos que habíamos simulado se daban en esos momentos, ¿no? Con esta teoría. Fue algo muy estimulante realmente ese trabajo que se hizo. Y de alguna manera pienso, esto cada cierto tiempo, cada 6 meses, se actualizan estos datos que ustedes están viendo en la pantalla. Y luego se envía a un grupo de personas que están en diferentes partes del mundo, ¿no? Siempre de manera reservada. Bueno, yo pienso que en estos momentos una de las cosas que tenemos que ver, y bueno, sería eso. ¿Es 1 minuto o 10 minutos, Cristóbal? 10 minutos más Perfecto. para pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, muy bien. Disculpa, bien estos problemas que se están dando. Bueno, tiempo de alarma. Y bueno, ya hemos presentado lo que teníamos que presentar. Ahora, como les digo, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros es, como le he dicho, dedicarnos holísticamente a los problemas. Yo trabajé un tiempo en el INICTEL, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, como les he dicho. Uno de los elementos que a mí me importó mucho fue en qué ambiente tecnológico nos movemos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el Windows, con estos programas que han sido desarrollados por esas empresas, Microsoft, etc. Nosotros empezamos ahí a implementar lo que se llamaba el software libre. Que muchos de ustedes deben saber, obviamente Linux es un producto de software libre, y yo uso el LibreOffice, no me gusta usar los productos de Microsoft. Y toda la filosofía que eso implicaba. Intentamos migrar al Estado peruano a software libre, nos enfrentamos, sería una charla completa hablar sobre eso, muy interesante, por cierto. Pero cuando nosotros también en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, que es donde he trabajado en estos procesos de tiempos de alarma, etc., hubo workshops sobre comunicación electrónica, por ejemplo. Y ahí, ya en esa época, no había pues ni Facebook, no había ni Twitter, nada de esas cosas. Empezábamos a hablar de wikis, o sea, la Wikipedia, que ahora existe. Se hablaba de los blogs, ¿no? Y se hablaba de plataformas de colaboración. Nosotros entonces en esa época comenzamos y generamos, regresando al Perú, generamos una idea de hacer una plataforma que se llamaba Colaborium, que venía a ser básicamente una red social. Y queríamos hacerlo en intensidad sísmica y en grandes terremotos. Yo había generado acá todo un elemento para mostrarles, pero no lo tengo acá. Si ustedes entran a la página web van a ver en proyectos Colaborium. ¿Qué habíamos hecho en esa época? Habíamos hecho un Facebook, obviamente en ese tema. La gente entraba, se inscribía, podía mirar los terremotos que habían ocurrido en 40, qué sé yo, miraba información, podía opinar sobre esos terremotos, podía poner fotografías, podía haber un foro donde se dejaba las opiniones, y también había un proceso de chat que habíamos hecho con un aplicativo que se llamaba el Exodus, el software libre. Todo lo hicimos en software libre. Y si hubiésemos estado en un país desarrollado, tal vez esta idea lo hubiésemos llevado a una de esas personas que ayuda, porque eso también a ellos les importa pagar menos impuestos si dan plata. Y de repente nos hubiese dicho, bueno, te doy $100,000 y trabajen en esto. Pero nosotros tocamos N puertas, pero obviamente no entendía. El mismo director de Cereces de esa época no era el ingeniero Alberto Vice. Con la tercera exposición que yo había hecho, me salía y me dijo, recién estoy entendiendo de qué se trata. Imagínense ustedes, ¿no? Esto del Facebook, nosotros ya lo habíamos pensado en esa época. Y siempre que pienso, digo, ¿qué hubiese sido
la historia, si hubiésemos estado ahí, hubiésemos recibido $100,000, $500,000, ¿a dónde hubiésemos llegado? ¿No? Y eso le llamamos Colabori. Y ahí en la página web se encuentra también de qué trata. Está el paper que publicamos en una revista CIET de comunicaciones. Y todas las peripecias que pasamos en ese aspecto. De otro elemento importante también, que era, o sea, nosotros como científicos, yo digo, ¿cómo resolvemos nuestro problema de país? Miren, cuando una vez en el INICTEL nos fuimos a Yuramarca, creo, acá cerca, queríamos resolver el problema de las comunicaciones que ellos tenían ahí. Tenían unas máquinas pobres, solamente entraba el DOS, pero estaban en red y tenían acceso a internet. Y querían navegar, ¿no? Nosotros le dijimos, no, con esto no se puede, pues tienen que comprar máquinas más fuertes y para instalarles el Windows, el clásico Windows, con todo su problema que trae, y de ahí van a poder navegar. Pero cuando yo participé alguna vez en un workshop en Italia, como les digo, esto de comunicación electrónica, se presentó un investigador de África que había hecho un doctorado en Inglaterra. Y él mostró el parque de informático que tenía. Y era un parque tan igual que Euromarca. Pero ¿qué había hecho este hombre? Él había implementado en un servidor un programa de manera que de esas máquinas de DOS precarias se podía mandar un mensaje, un correo electrónico, a ese servidor, en DOS por supuesto, con la dirección de la página web que yo quería ver. Y el servidor me regresaba a mi DOS la página esa que yo quería ver. Y con un programita que había hecho para ver gráficos podíamos ver la página. Si hacíamos un clic en esa página, nuevamente la computadora le mandaba nuevamente al servidor el mensaje y regresaba nuevamente la información de lo que nosotros queríamos navegar. Yo me quedé tan impresionado. Dije, nosotros hemos estado ahí y no tuvimos ni siquiera la imaginación para poder resolver el problema que lo ha hecho en África con condiciones peores que las nuestras. Para que ustedes se den cuenta que la imaginación y la creatividad que nosotros tenemos en la cabeza es más fuerte muchas veces que la infraestructura que necesitamos o que lo que nos hemos acostumbrado a resolver los problemas de nuestros países. No, bien. Ahora, finalmente, yo lamento mucho mi ignorancia en el manejo del meeting, de no haber podido mostrarle como quería todas estas cosas. Pero creo que lo que les he comentado es suficiente, es lo que yo quería hablarles. Y me gustaría también de repente en el futuro, en alguna otra charla, contarles específicamente sobre cada tema que hemos hablado. Por ejemplo, en esto del software libre, en esto de la memoria colectiva, qué pasó en Ancash con esto de los terremotos y cómo se supo las cosas. Finalmente, para terminar mi charla, quisiera yo mencionarles que he escrito un libro que básicamente le he llamado Crónicas, que también están aquí, me parece. A ver, voy a ver si puedo mostrarles algo de eso. Creo que acá está. Vamos a ver. He escrito un libro y en este libro, lo que yo hago básicamente es, aquí está el libro. Se llama Ciencia y Vida, Crónicas, volumen 1, Educación. Se han dividido en 3 volúmenes. Va a salir próximamente el volumen 2, que es Sociedad, y el tercero, Ciencia. Dirigido al público, donde yo hablo sobre mi experiencia de vida. Son artículos, ¿no? Un poco cuestiono la educación, obviamente, como les he dicho al principio, como me enseñaron física, etc. Hablo de sociedad, que es básicamente importante para los científicos involucrados en cuestiones de la sociedad. Por ejemplo, debemos hacer pactos con la prensa educa, querramos o no, educa, decirle trabajemos para minimizar los efectos que pueden causar los terremotos. Hagamos un pacto, hagamos una cruzada, donde ustedes lancen spots diariamente sobre esto y ustedes van dándole la información. ¿No es cierto? También hay que pensar de que eso es importante y tenemos que involucrarnos en estos elementos de vulnerabilidad y de otras cosas con la misma población, definitivamente. Bueno, este libro lo he escrito de esa manera. Y para terminar esto, quisiera leerles
el discurso que es una página y media nada más, que pronuncié cuando presenté este libro. El discurso de presentación de libros Ciencia y Vida y Crónicas, volumen 1, Educación. Señoras y señores, distinguidos comentaristas, apreciados amigos y colegas, hoy es un día especial. Nos reunimos aquí para presentar mi libro Ciencia y Vida, Crónicas, volumen 1, Educación. Un proyecto que nació de la necesidad de reflexionar sobre nuestra realidad, de cuestionarla y sobre todo de imaginar cómo podríamos transformarla. Me acompañan en esta ocasión personas que han sido fundamentales en este proceso. El doctor Luis Gutiérrez Celis, la licenciada Giovanna Cáceres, mi esposa, y el ingeniero Edilberto Bomanía, a quienes agradezco profundamente por su presencia y por su compromiso con la educación y la ciencia. Hace ya varios años comencé a escribir sobre educación, sociedad y ciencia. No lo hice con la intención de convertirlo en un libro, sino como un ejercicio de reflexión personal. En aquel entonces la tecnología me permitió algo que antes parecía imposible: compartir mis ideas con miles de personas sin depender de los medios tradicionales y de comunicación, muchas veces restringidos por intereses que no reflejan la verdadera realidad. Para mi sorpresa, mis escritos no quedaron en el vacío, fueron leídos, comentados, debatidos. Me di cuenta de que muchas de las inquietudes que expresaba eran compartidas por otros. La gente no solo leía, sino que respondía, proponía, discutía. Esa interacción me llevó a recibir invitaciones para charlas, foros y encuentros donde las ideas que planteaba podían ser analizadas, contrastadas con otras perspectivas. Y entonces surgió la sugerencia recurrente: deberías escribir un libro. Por mucho tiempo dudé, pero llegó el momento en que sentí que debía hacerlo. No podía permitir que estas reflexiones quedaran dispersas, que las soluciones propuestas fueran solo parte de un debate efímero en redes sociales. Decidí reunirlas, organizarlas y darles forma en este libro, con la convicción de que la educación, la ciencia y la sociedad necesitan un cambio profundo. Este libro no pretende ser una simple recopilación de textos, sino una invitación a la acción. En él expongo una realidad que muchos conocemos, pero que a menudo aceptamos como inmutable. Hablo de la urgente necesidad de cuestionar nuestro sistema educativo, de reformarlo desde sus cimientos, porque sin una educación transformadora no hay futuro posible. Planteo la importancia de rediseñar la gestión de nuestra sociedad, de aplicar una verdadera reingeniería de sus procesos para que funcione de manera eficiente y justa, y defiendo el valor de una ciencia con identidad, que no solo se limite a reproducir modelos extranjeros, sino que también rescate el conocimiento de nuestros ancestros y lo integre a un desarrollo científico propio, capaz de impulsar a nuestro país hacia el futuro. Este libro es el resultado de un sueño hecho realidad, pero no es solo mi sueño, es el reflejo del anhelo de muchos por ver un país diferente, más justo, más equitativo, más desarrollado. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la persona del ingeniero Edilberto Guamaní y del licenciado Montano, a quienes agradezco profundamente por su colaboración y confianza en este proyecto. Pero más allá de los agradecimientos y las palabras, lo que realmente importa es lo que hagamos después de esta presentación. Este libro solo tiene sentido si despierta preguntas, si provoca debates, si impulsa la acción. No se trata solo de leer, sino de actuar. Hoy más que nunca necesitamos cambiar la forma en que pensamos la educación, la ciencia y la sociedad. Y ese cambio empieza con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención y disculpen ustedes las dificultades que he tenido en la presentación. Muy bien. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios. Si alguien, por favor, desea participar, puede levantar la mano en orden y damos el pase. Adelante, por favor. Muy bien. A ver, mientras van ahí formulando sus preguntas. Adelante, el señor Hugo Trigoso.
No le escuchamos, señor Hugo. Activa tu micro, Hugo. Parece que tiene problemas con su micro. Adelante, señor Valerio. Sí, buenas noches con todos, buenas noches. Mi consulta es creo que entendí así, que la costa de Lima está en periodo de alarma. ¿Es solamente la costa de Lima, Cusco? ¿Cómo estará? Porque estoy escuchando desde Cusco. Gracias por la respuesta. Bueno, usted ha visto ese círculo amarillo, que es obviamente más probable, es la parte que han habido ya grandes terremotos. Pero Cusco también es una zona sísmica, definitivamente. Yo pienso que la cultura de prevención, si la tenemos, hace unos días se comunicó conmigo el alcalde de la provincia de Machu Picchu, justamente porque quieren ampliar la cantidad de turistas que pernocten. Pero también tienen miedo, ¿no? Por la precaria de construcción de sus casas, que según ellos lo tienen, así es que se les proporcionó la plataforma, quieren que haga una exposición a sus autoridades. Y el tiempo de alarma que se ve, en la parte roja, es donde va a ser más probable que se sitúe el epicentro, que va a afectar definitivamente, va a ser un terremoto grande, va a afectar hasta Cusco y toda esa zona van a temblar, como cuando tembló el terremoto del 70, ¿no? Tembló todo en realidad un terremoto de ese nivel, pues la zona dan vuelta al mundo, ¿no? Y tembló todo el Perú con el 70, a pesar que no fue un terremoto muy grande, ¿no? Así es que Lima definitivamente es la que está en una situación bastante complicada. Y Arequipa, pues ya conocemos por historia cuántos sí la han afectado, ¿no? Tal vez Hugo pueda conectarse nuevamente. Hugo, esperamos. Bueno. Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. Señor Leandro. Rivaldo Alberto Ocopa Rancia y Jorge Alberto Capio levantaron la mano. Jorge Alberto, adelante, por favor, para terminar. Bueno, ante todo, buenas noches. De verdad, Leandro, felicitaciones por esta ponencia, igualmente al organizador de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ¿no? Bastante ilustrativa. Actualmente, bueno, con Leandro hemos tenido la oportunidad de intercambiar muchas ideas y es consecuente con todo lo que habla, porque es fruto, como bien lo dice, de toda una experiencia, ¿no? También igualmente, consecuencia de esas inquietudes, actualmente yo me encuentro en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, y en realidad hay varias inquietudes que en esta universidad se tienen, ¿no? Por ejemplo, instalar equipos para hacer el monitoreo, aunque se sabe, bueno, no se sabe cuándo va a suceder el evento, ¿no? Me gustaría algún comentario general, mi estimado Leandro, especialmente en esa zona de Huacho, y puntualmente si la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión podría hacer algo real que pueda en algún momento pues, prevenir y favorecer en ese caso a la población, ¿no? Porque una universidad en realidad debe pues, dar recomendaciones, ¿no? No esperar los momentos, ¿no? En base a tu experiencia, conociendo ya la manera como se desenvuelven las universidades nacionales, donde hay mucha gente talentosa, ¿qué se podría hacer, no? ¿Qué comentarios hay al respecto? Se habla que de Ica hasta Chimbote es una zona, pues, alerta naranja o alerta, bueno, quizás de repente roja, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? ¿Qué tipo de estudios? No esperar el momento, ¿no? Gracias, Leandro. Gracias por todos los comentarios que nos puedes hacer llegar. Aquí varios de la Universidad Faustino Sánchez Carrión estamos en el evento
y bueno, Bien. queremos saberlo, ¿no? Gracias. A ti, gracias, Jorge. Bueno, mira, evidentemente Huacho es una zona que ha sido afectada por los terremotos que han ocurrido en Lima, siempre. Ahora existe la tecnología ha avanzado mucho. O sea, la ciencia es el saber y la tecnología es el saber hacer. Esto de los celulares que tenemos, cada uno de nosotros, donde instalamos un programa que le llaman Earthquake Detector, algo así, son ya elementos que nos están permitiendo determinar dónde ocurre un terremoto y ese incluso va a transferirte a tu celular en cuánto tiempo va a llegar la onda, ¿no es cierto? El otro día hicimos una charla con Guido Alejandro, que también es del Initel y ahora está creo que en los Intel pateando latas porque está haciendo administración. Entonces, yo le dije, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Por ejemplo, los celulares viejos, que ya la gente cambia, no podríamos usarlo como acelerógrafos, ¿no? En diferentes partes. Y un poco más también, en el caso de Huacho, yo te agradecería mucho que difundas la plataforma de vulnerabilidad sísmica, que se llene masivamente en Huacho, para que podamos averiguar en qué nivel de vulnerabilidad se encuentran las casas, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante, es decir, que la gente sepa si su casa va a soportar o no un gran evento sísmico. Eso es lo más importante. La ingeniería no ha comenzado ayer y somos capaces de hacer casas bien. Es decir, que soporten solicitudes sísmicas fuertes. Lo que pasa es que vivimos en un país con una serie de problemas de otro tipo que ya afectan esas cosas, ¿no? Y también, es decir, lamentablemente, como lo vuelvo a repetir, cuando tú eres gobernado por analfabetos científicos, estamos a la combinación, como decía Carl Sagan, ¿no? No hay nada que en estos momentos en nuestra sociedad escape a la ciencia y a la tecnología. Nada, absolutamente. Nosotros dependemos de eso. Y curiosamente, la gente que nos gobierna no sabe nada acerca de eso. Y él decía, la combinación entre esa ignorancia y lo que pasa con la ciencia y la tecnología es una situación de desastre. Y eso es cierto. Porque nosotros pensamos, incluso miramos, ¿no? Tristemente, a dónde van las ciudades por una gestión pésima, ¿no? ¿Cómo puede caerse un puente pues, de 70 años, ¿no? El otro puente 500 está parado? ¿Cómo puede caerse de un mercado en Trujillo? La ingeniería, ¿no? Eso son cosas ya de otro nivel, son otras cosas ya que pues están ahí en nuestra cultura y eso es lo que hay que cambiar y hay que evitar. Yo pienso que podríamos retomar la idea de Guido en relación a los celulares que ya no se usan, que podríamos darle uso ahí. Y te sugeriría difundir la plataforma de vulnerabilidad, que la gente en Huacho llene para ver qué casas están en amarillo, qué casas están en verde y qué casas están en rojo. Gracias por tu pregunta y comentarios, Jorge. Gracias, Leandro. Muy gentil. Gracias. Rivaldo, adelante, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches con todos. Yo, en particular, soy una persona que le gusta mucho lo que es la caminata y el trekking. Creo que la mayoría de gente que sabe eso, vemos a Ancash y a Huaraz como la cuna de esto, ¿verdad? Yo quisiera consultarle su opinión acerca de un tema que hace mucho tiempo vi y leí, acerca del calentamiento global en lo que es la Cordillera Blanca, en las lagunas que tenemos en Ancash, ¿verdad? Según lo que tengo entendido, el calentamiento global hace que el descongelamiento de estos glaciares sea más continuo, más rápido, y esto hace que también las lagunas tengan más cantidad de agua. Y esto con el tiempo hace que haya un peligro inminente para las personas que viven cerca de estas lagunas. Y en ese reportaje decían que en cualquier momento quizás pueda suceder una lluvia, ¿no? Un deslizamiento de rocas y que puede desaparecer y puede dañar a la población que está cerca. Mi pregunta sería, ¿cómo usted cree que se está viendo o en la actualidad, en 2020, en este pleno 2025, se vienen manejando sistemas de alerta quizás
Si hablamos ahora de tecnología, tanto de sensores, ¿no? Como tenemos en la actualidad, con tantas cosas que tenemos, ¿se está haciendo algo o qué debería hacerse para que esto no suceda, ¿no? Y no se pierda vidas humanas, que es lo que más importa. Muchas gracias por su pregunta, Rivaldo. Mire, en Ancash, efectivamente, hay un deslizamiento. Si hablamos de la laguna Palcacocha, por ejemplo, que es la laguna que se desbordó el año 41 y que se llevó medio Huaraz, tenía un espejo de agua en esa época, creo que de 3 kilómetros y una profundidad de 8 metros, algo así, se ha estimado. En la actualidad tiene un espejo de agua de 17 kilómetros y una profundidad, se ha duplicado el espejo de agua y una profundidad también que se ha duplicado o más, ¿no? Por el efecto del cambio, por el efecto del cambio climático y por otros problemas que se dan ahí. Ahora, ¿qué hacían los antiguos peruanos, como les he mencionado? ¿Qué hemos hecho nosotros después del aluvión del 41? Esa zona del aluvión se llamaba aluvión precisamente porque era una zona donde había venido pues el agua. Y ahí venía rocas de granito enormes. Era una zona blanca donde no había casas. Usted si está en Huaraz, mire cómo está la zona del aluvión. Lleno de casas. ¿No? O sea, si nosotros mismos estamos creando las condiciones para que haya un nuevo desastre, ¿no? ¿Cómo podríamos haber autorizado la construcción de casas en esa zona? Esa zona es aluviónica. ¿Va a volver a ocurrir un aluvión? Sí o sí. Solamente que es como un terremoto. El terremoto va a ocurrir sí o sí. En Perú han ocurrido terremotos por miles de años y van a ocurrir terremotos por miles de años más. Así que eso está definido. Sin embargo, mire usted, la política, volvemos al tema, lleno de casas toda la zona del cono aluviónico, lleno de casas. Ahora, usted vaya a esa zona y pregunte a la gente, supongamos, ¿usted sabe que va a haber un aluvión? No, Dios que no lo permita, no creo que esto... ¿A dónde va a irse? Si hay una alarma, por ejemplo, diciendo, se desbordó el agua, se rompió el dique, se viene el agua, ¿dónde va a irse? De 10 personas que pregunté, ni una sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en estos momentos se está sifoneando la laguna, según me dicen, lo que es que se saque el agua, pero eso no garantiza que no se venga un aluvión. Y si no trabajamos en la ingeniería social con la gente, y si no corregimos las cosas que estamos haciendo mal con las autoridades que están ocurriendo, vamos a seguir construyendo desastres. Y es cuestión de tiempo. Por más que le pongamos tecnología, por más que le pongamos todas esas cosas, vamos a seguir construyendo desastres. Como dije al principio, el desastre es un proceso histórico social. Entonces, yo, el que estuvo en EGEM como director, el ingeniero Benjamín Morales Arnau, empezó a poner unas cámaras muy sencillas en la laguna y las transmitía por YouTube en tiempo real, ¿no? Se podía ver ahí incluso los oleajes y cosas por el estilo. Pero como es nuestra costumbre en nuestro país, pues, ¿no? Sacamos a esa persona experta en todas estas cosas y que ha pasado aluviones, incluso se salvó de milagro el aluvión del 70 en Yungay. La sacamos y ponemos a un ignorante ahí de presidente, que no sabía nada. Lo primero que hizo fue cancelar el convenio que teníamos con Ceresis, donde habíamos pensado todas estas cosas, ¿no? Y luego ponemos a otra persona que la verdad no lo conozco, pero debe ser un experto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ingeniería social, hablar con la población, tiene que haber difusión, charlas, encuestas, meter en la cabeza a la gente que vive en una zona peligrosa y qué va a hacer. Supongamos que está acá, ¿a dónde va? Hacia el norte, acá, ¿a dónde se tiene que refugiar? Porque el aluvión, de tarde o temprano, va a venir. Eso es así, como le digo. Y ahí hay que trabajar mucho en eso, en la parte de la ingeniería social que se llama. Gracias. Muy bien, vamos a finalizar este evento. Antes quisiera agradecerle a todos los asistentes, agradecer al doctor Leandro Rodríguez por compartir su valiosa experiencia en la charla titulada Ciencia para el Cambio, la sismología, el compromiso del investigador en el Perú. Apreciamos profundamente su tiempo y conocimiento que nos inspira a seguir explorando y aportando al desarrollo científico. Gracias por su dedicación, su compromiso. Asimismo, reciban nuestras felicitaciones por la publicación de su libro y les invito a todos los presentes a que puedan comprar, leer el libro. En ese libro el señor Leandro plasma toda su experiencia, parte de la charla que ha dado hoy día,
está escrito a detalle, ¿no? Que de alguna manera los jóvenes científicos nos inspiran bastante, ¿no? Para poder ir mejorando, haciendo ciencia, como siempre comentaba el señor Leandro, ciencia para resolver problemas. Es un placer de verdad conversar con el señor Leandro, ¿no? Podríamos haber tenido horas de charlas de parte de él, tiene bastante conocimiento, experiencia, aprendido a lo largo de este país. Muchísimas gracias, señor Leandro, y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos en otra oportunidad. De nada, Cristóbal. Gracias a ustedes, más bien. Muy amables. Buenas noches. Gracias, señora Yolanda Parravicini.